Bienvenidos a la capacitación 2024 del Centro de Entrenamiento Formativo para Arqueros, CEFARC. En esta oportunidad vamos a tratar el tema de la contextualización del entrenamiento del arquero. Esta presentación es una versión abreviada de los contenidos brindados durante el primer encuentro presencial, en el cual hicimos una introducción a la metodología de CEFARC, haciendo referencia al concepto de optimización del rendimiento deportivo y a la contextualización del entrenamiento como nuestro método específico. Y particularmente nos referimos a la optimización de la técnica y la contextualización en su enseñanza y entrenamiento. Por mucho tiempo el entrenamiento específico del puesto estuvo basado en la mejora de la técnica y de capacidades físicas específicas del arquero. Sin embargo, puesto que el fútbol es un deporte de situación en el que reina la incertidumbre y cada toma de decisión está condicionada por el entorno, además de la técnica y la capacidad física, los arqueros y arqueras deben conocer y manejar aspectos tácticos, situacionales y conocer bien el entorno, lo que implica también ciertas condiciones emocionales y mentales. Por lo tanto, en el CEFARC entendemos que nuestra función como entrenadores es tratar de incluir todos estos componentes en el entrenamiento de arqueros y arqueras. La optimización del rendimiento deportivo incluye a todos estos componentes y se convierte entonces en el paradigma que rige nuestra visión del entrenamiento del puesto. La búsqueda del entrenamiento de la optimización del rendimiento deportivo es entonces un enfoque integrador que guía el proceso formativo del arquero, incluyendo lineamientos particulares de enseñanza y entrenamiento y un método ajustado a sus necesidades, que está basado en la formulación de situaciones de entrenamiento contextualizadas al juego, y nos referimos justamente a este método como contextualización del entrenamiento. En el entrenamiento específico aislado, es decir, aquel en el que estamos solos con los arqueros separados del resto del equipo en el caso de entrenar en un club, intentamos representar variantes de las situaciones que se presentan en el juego y desde nuestra posición como entrenadores intervenir en el comportamiento de los arqueros. Para contextualizar la tarea, en primer lugar, tratamos de generar un ambiente lo más real posible mediante la demarcación de referencias que ayuden al arquero a incorporar aspectos espaciotemporales, como pueden ser el área chica, el área penal y el punto penal. Además, es importante utilizar diferentes tiempos de ejecución, como ocurre en el partido, como pueden ser situaciones de remates, duelos o centros, buscando que se produzcan posicionamientos o que el arquero produzca posicionamientos y reposicionamientos en función de lo que va ocurriendo. Por ejemplo, podemos proponer remates de primera instancia o con un pase previo, posibilidad de más de un pase o transportar el balón antes de que presente el momento de la intervención del arquero. Finalmente, debemos dar una lógica a la secuencia y dinámica de las ejercitaciones, sobre todo en las acciones encadenadas, es decir, aquellas que tienen continuidad y que cada una desencadena en otra, como vamos a ver en los videos siguientes. En todo momento es importante educar a los arqueros y arqueras en la visualización e interpretación de juego que planteamos a través de la ejercitación. En suma, contextualizando la tarea en el entrenamiento específico aislado, tratamos de brindarle a los arqueros y arqueras herramientas para que creen su propia resolución al problema del momento y acompañarlos en ese momento para elegir qué decisión tomar en las distintas situaciones que se le pueden presentar durante el juego. En esta diapositiva vemos cómo intentamos proveer de realismo al ejercicio, acondicionando el entorno mediante la demarcación del área penal, del área chica y del punto penal. En este video vemos un ejemplo de contextualización de gestos técnicos y acciones encadenadas simples, en las que la arquera, al efectuar un despeje, siempre se reincorpora y acciona hacia el mismo lado en el que se dio
el rechazo. En este segundo video ya vemos acciones más complejas en el cual la arquera está posicionándose y reposicionándose en función de la posición del balón, achicando en el caso de que el pase vaya al pivot, recuperando el arco cuando la pelota se aleja y siempre ajustando los posicionamientos y eventualmente accionar ante una pelota filtrada. Siguen los desplazamientos, un corte a una pelota filtrada, siguen los desplazamientos, ajustando su posicionamiento, un achique y una recuperación cuando la pelota se aleja y otra vez sobre la pelota filtrada. Aquí vemos un ejercicio en el que en teoría se produce una pérdida del balón. Desde la zona central el balón va a la zona lateral y se espera que la arquera recupere el arco para luego decidir cómo accionar. Vemos en el caso de la primera arquera cómo se va siguiendo la trayectoria del balón, mientras que la segunda arquera recupera pronto el arco, se posiciona y acciona en función de lo que le está pidiendo la situación. Ciertamente el entrenamiento contextualizado puede y debe hacerse de etapas tempranas en la formación de arqueros y arqueras. De esta manera les provee un gran bagaje de experiencia y de comprensión del deporte en el que están desempeñándose, sin condicionamientos o tratando de minimizar los condicionamientos que solemos ponerle a los arqueros desde nuestra posición como entrenadores. Siempre recordando que son niños y niñas que juegan a ser arqueros y arqueras, por lo tanto es muy importante agregar la componente lúdica que agrega un componente de competencia en un ambiente de compañerismo y divertimento. Una herramienta útil y didáctica es asignar diferentes roles a los arqueros en las ejercitaciones, actuando como arqueros en algunos casos y como jugadores de campo, ya sean compañeros o rivales en otros. El arquero que actúa como arquero, o en este caso una arquerita, debe interpretar su rol, pero también debe entender el rol de los compañeros y los rivales. Y esto puede ayudarle a mejorar su capacidad de interpretación y previsión del juego, lo que normalmente llamamos capacidad de anticipación. En este video nos vamos a fijar en la acción de la arquera. Es un video en el cual el ejercicio se inicia con los otros arqueros actuando como compañeros que reciben pases con el pie. Ante un pase erróneo de la arquera se convierten en rivales y pueden ejecutar un remate al arco. Volvemos a ver el video, ahí está actuando como compañero, se simula un mal pase de la arquera, hay una pérdida y la arquera a su vez debe ir reposicionándose para resolver la situación de un remate. En este otro video vamos a ver a la arquera actuando ya como jugadora de campo, sea como compañera o rival del arquero de turno. Así tiene la posibilidad de desarrollar otras habilidades que tradicionalmente se consideraban propias o exclusivas de otros puestos, lo que mejora la interpretación del juego y genera una experiencia kinestésica, es decir, una experiencia corporal sobre los movimientos asociados a cada acción. Además, al interpretar a los jugadores de campo, podrá observar y analizar desde otra perspectiva la resolución de quien se encuentra en el arco en el momento, y finalmente también le permite escuchar las indicaciones del entrenador en situaciones que seguramente serán algo diferentes a las que vivenció en el momento de participar como arquera en un turno anterior. Vemos el video, ahí la arquera está actuando como compañera, devuelve el pase, al producirse la pérdida se convierte en una delantera y observa cómo se resuelve la situación y escucha las indicaciones del entrenador. Lo vemos de nuevo,
el remate. Yendo a otros aspectos específicos de la aplicación de la contextualización en el entrenamiento de arqueros, según nuestra experiencia, en muchas ocasiones utilizar varios balones dispuestos en diferentes zonas y siguiendo una secuencia determinada de acciones que se le comunica previamente al arquero puede condicionar su accionar. Por el contrario, la implementación de ejercitaciones con un solo balón en ámbitos más contextualizados y con resoluciones más abiertas colabora a deconstruir el entrenamiento acercándolo más a situaciones de juego. El uso de un único balón no deja margen para que la acción se detenga y que se reinicie desde un sector hacia el cual no se haya dirigido previamente el balón. Tampoco permite que se desarrolle una secuencia de acciones consecutivas sin que una haya justificado a la siguiente. O sea, se generan situaciones de más dinamismo, continuidad y secuencialidad de acciones lógicas en función de lo que ocurriría durante el partido. Por supuesto, todo esto no implica que se abandone completamente durante el entrenamiento la enseñanza y práctica del gesto técnico de un modo aislado según lo requieran las circunstancias. En el CEFARC frecuentemente realizamos actividades de enseñanza y perfeccionamiento de gestos técnicos durante la activación o diseñamos ejercicios específicos que se intercalan durante la sesión. A partir de aquí nos enfocamos en el entrenamiento de la técnica. Ciertamente, en el entrenamiento específico del puesto, la técnica es una herramienta fundamental que va más allá de defender el arco, por eso el arquero hoy es considerado una parte fundamental dentro del juego colectivo del equipo. Por definición, la técnica incluye el conjunto de modelos o patrones motores que operan en cada gesto deportivo con valores de máxima eficiencia. La optimización de la técnica, que es parte de la optimización del rendimiento deportivo que mencionamos al principio, implica la búsqueda de la estabilidad del gesto motor, es decir, su incorporación al patrón motor del arquero y que quede disponible para ser utilizado en el momento que sea necesario. También incluye su capacidad de ejecutar ese gesto con un alto grado de eficacia, es decir, que le permita resolver la situación que se le ha planteado y por supuesto que esto se ejecute con eficiencia, es decir, con movimientos medidos acorde a la circunstancia. La biomecánica deportiva es una disciplina muy relevante para mejorar la técnica de los deportistas, diseñar los entrenamientos y los equipos necesarios para cada actividad y también para minimizar lesiones. Puede ser cualitativa o cuantitativa. La biomecánica cualitativa identifica y describe los momentos críticos de la ejecución del gesto deportivo, es básicamente lo que hacemos cotidianamente como entrenadores, y la cuantitativa ya implica la medición de variables y eventualmente hacer ciertos cálculos como vamos a ver en alguna de las próximas diapositivas. La biomecánica implica la aplicación de los principios de la física, pero esto lo podemos hacer de una forma bastante sencilla e intuitiva recurriendo a ejemplos cotidianos. Por ejemplo, si aplicamos las leyes de Newton que actúan prácticamente durante todas las acciones del juego. La primera ley de Newton dice que un objeto va a tender a mantenerse en reposo o en movimiento hasta que una fuerza modifique ese estado. Por ejemplo, si el balón está detenido, va a permanecer en ese estado hasta que algún jugador lo patee. Y una vez que está en movimiento, se va a mantener en movimiento con una trayectoria determinada hasta que otra fuerza modifique ese estado. Por ejemplo, las manos del arquero deteniéndolo o desviándolo. La segunda ley señala que el cambio de movimiento es proporcional a la fuerza que se le ejerza. Por ejemplo, cuanto más fuerte se golpee el balón, más lejos se va a desplazar.
En ese contexto es importante entender que la fuerza en física se define como la masa, que sería la masa del arquero o la masa del balón, por la velocidad o la aceleración que alcance. Como generalmente la masa no cambia significativamente ni la del arquero ni la de la pelota durante el juego, lo que el arquero controla, que es lo que nos interesa a nosotros, mayormente son las aceleraciones. Y eso es significativo en el contexto de entender la técnica. Y finalmente, la tercera ley indica que por cada acción sobre un objeto hay una reacción en sentido contrario. ¿Eso qué significa? Que cuando el pie golpea la pelota, recibe por parte de la pelota una fuerza igual que la que el pie ejerció sobre la pelota. Pero esto también lo tenemos que pensar en relación del contacto del pie con el suelo. O sea, todos los movimientos que hacemos se hacen gracias a fuerzas que se hacen contra el suelo y lo que aprovechamos es la reacción que recibimos desde el suelo. También es importante entender que cada articulación del cuerpo actúa como un sistema de palancas y que el cuerpo completo del arquero puede verse como una cadena cinemática, es decir, una serie de palancas que se mueven y suman fuerzas, y estas palancas o esta cadena cinemática incluye la articulación del tobillo, la rodilla y la cadera en el miembro posterior, el hombro, el codo y la muñeca en el miembro anterior, y también la espalda baja. La extensión de todas y cada una de estas articulaciones ayuda o colabora a la generación total de empuje y de velocidad final. Para el análisis de las caídas laterales tenemos que pensar o imaginar que toda la masa corporal, toda la masa del arquero se concentra en un punto, que sería el centro de gravedad, donde se resume la fuerza que la gravedad ejerce sobre el cuerpo. En un arquero de pie, este punto, el centro de gravedad, se encuentra en la pelvis, algo por debajo del ombligo. El desplazamiento que tendría este centro de gravedad nos permite definir las caídas laterales como caídas laterales bajas y vuelos a media altura y altos. En las caídas laterales bajas, o que son los arrastres, el centro de gravedad se desplaza lateralmente y hacia abajo. En los vuelos a mediana altura se desplaza horizontalmente y en los vuelos altos se desplaza lateralmente y hacia arriba. Hay que tener en cuenta que en todos los casos la fuerza que determina el desplazamiento es la relación de los pies ejerciendo fuerza en diagonal contra el piso, como ya lo señalamos anteriormente, por lo que siempre hay una componente vertical y una componente horizontal que el arquero debe minimizar o maximizar según las circunstancias, como veremos en la diapositiva siguiente. La barrida es un tipo de caída lateral que se ejecuta cuando la trayectoria del balón es relativamente cercana al cuerpo del arquero y muy rápida o imprevista, y el arquero no puede completar el descenso del centro de gravedad y el paso de aproximación a tiempo para interceptar el balón. En ese caso, el arquero empuja contra el suelo solo con la pierna de apoyo o la pierna lejana al balón, que normalmente se la llama pierna de apoyo, y esto tiene inevitablemente un componente vertical. A su vez, para contrarrestar ese componente vertical, lo que hace el arquero es acelerar la pierna de ataque o la del lado del balón hacia arriba y los brazos hacia el balón, o sea mayormente hacia abajo. Así se generan fuerzas opuestas que producen la rotación del cuerpo alrededor del centro de gravedad. Hasta aquí hablamos de análisis cualitativos. Un análisis cuantitativo llevado a cabo en 2019 en Países Bajos demostró que durante las caídas laterales la pierna más alejada del balón, la que normalmente llamamos pierna de apoyo, ejerce fuerza durante más tiempo y produce mayor contribución al empuje total, y que la pierna más cercana del balón, la que llamamos de ataque o empuje,
recién genera un pico de fuerza en el momento final del empuje. Este pico es más significativo en los vuelos que en los arrastres. Como señalamos en la nota de nuestra página a la que refiere esta diapositiva, un enfoque purista tradicional podría condicionar al entrenador de arqueros a interpretar que una caída lateral en la cual no se concrete el impulso con la pierna de ataque sería técnicamente incorrecta y por lo tanto potencialmente ineficaz e ineficiente. Sin embargo, durante el juego y el entrenamiento contextualizado pueden presentarse circunstancias en las que, dado el breve tiempo de ejecución disponible, el arquero resuelva o intente resolver envíos relativamente lejanos sin impulsar con la pierna de ataque. La comprensión de los principios básicos de la física y biomecánica subyacentes a la técnica justifican este tipo de ejecución en estas circunstancias. Dado que la velocidad es una variable altamente evaluada en el fútbol actual, lo observado sugiere que durante las caídas laterales, el empuje con la pierna más alejada debería considerarse como una parte ineludible de una técnica compleja o incluso hasta una técnica en sí misma, cuya aplicación es necesaria en determinadas circunstancias y no sería simplemente un recurso para salvar el momento. Por ello, reforzamos el concepto de que la optimización del rendimiento deportivo es un enfoque integrador que guía el proceso formativo del arquero y que la contextualización del entrenamiento debería guiar la intervención del entrenador en las correcciones técnicas. Con esto damos por terminado esta síntesis de los contenidos del primer encuentro de nuestra capacitación sobre contextualización del entrenamiento y los invitamos a atender a la charla del segundo encuentro que estará a cargo de Leandro Cortizo.